la palabra del Señor. Gloria a Dios. Libro, segunda carta de Corintios, capítulo 11. Bendito sea Jesús. Y todo lo que respira, alaba a Dios. Alaba a Jehová. Primer carta de Corintios, capítulo número 11. Gloria a Dios. Y si lo alaba, se goza. Aleluya. Si lo tiene, dice amén. Vamos, procedo a leer. El versículo que vamos a estar leyendo es el versículo número 13. Segunda carta de Corintios hoy. Si le dije primera, perdón, haces el segundo. Segunda carta de Corintios 11. Segunda carta de Corintios 11, versículo 13. Estamos ahí. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Y vamos a leer la palabra de Dios del 13 al 15 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Con esa porción entregamos al Señor en esta oración nuestras vidas, porque la palabra de Dios se va a anunciar. Dios que estás en los cielos, queremos entregar nuestras almas, nuestras vidas, Señor. Pido por cada mente de cada persona que ha llegado a este lugar, Señor, que usted le provea a cada uno, Señor, esa capacidad de atención, de estar alertas, que tu palabra, Señor, encuentre un lugar en esa mente y en ese corazón de cada vida que se ha acercado esta noche o esta tarde a este lugar. Señor, que su Espíritu Santo nos pueda guiar a través de este tema de hoy que nos toca desarrollar. Danos la capacidad, Padre. Le pido a cada uno, por cada uno de los que está aquí, y le pido, Señor, que usted sea en sus grandes e infinitas misericordias, Padre, dándonos hoy la palabra. Que use estos labios y use misericordia, Padre, y me dé la oportunidad, Señor, de poder así presentar esta palabra, Señor, con su ayuda. En este tiempo, Padre, para tu gloria, pido su bendición. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos, un momento. Y si lo alaba, se goza. Amén. Amén. Voy a dar esta segunda parte final, con la ayuda de Dios, de esta presentación que ha iniciado en una ocasión anterior, bajo el tema el peligro de los falsos maestros. Amén. Ya una ocasión anterior hemos estado examinando algún par de pasajes, dando una introducción base a este tema, y le he explicado la necesidad que ocasionalmente puede venir motivada, según el Espíritu Santo, para poder presentarle estos temas. Quizás, ¿verdad?, es una necesidad que se mueve según se pueda sentir el predicador, o sienta de parte de Dios el predicador. Y esta es quizás mi ocasión para poderles ampliar el tema de lo que es el peligro de los falsos maestros. En la última ocasión estuvimos enfocando textos muy importantes de la profecía bíblica entregada al apóstol Pablo en su carta que escribió al pastor Timoteo, en el capítulo de primer carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, avisando de los tiempos que vendrían, donde algunos, dice el apóstol Pablo, apostatarían
O sea, negarían la fe que predicaban una vez antes. Eso se llama apostasía. Esto quiere decir que el tema que hoy estamos tratando no es un tema nuevo. Es un tema que tiene por lo menos 2000 años. Desde que inició la iglesia apostólica, después que Jesucristo terminó su tiempo de ministerio en la tierra y ascendió al trono de la gracia de Dios a la diestra del Padre, la palabra de Dios se escribió conforme Dios dirigió a sus siervos a escribir la palabra, y estas cosas quedaron escritas desde 2000 años atrás, mis hermanos. Porque hay registros como los que acabamos de señalar. Y eso señalamos la última ocasión, que eso se ha transferido tiempo tras tiempo, siglo tras siglo, hasta nuestra época que hoy vivimos. La cual señalaba la última ocasión, quizás pudiéramos decir somos privilegiados, quizás no, pero digo así, nos ha tocado a usted y a mí vivir en el tiempo de la gracia de Jesucristo, porque estamos en la gracia de Jesucristo. Porque la Biblia dice que por gracia somos salvos. La gracia de Jesucristo tiene estos 2000 años que tiene esa palabra de existencia también. Y nos enseña que, bueno, hoy nos toca vivir a nosotros esta época profética y más crítica respecto al tema de estos, vamos a llamarle falsos maestros o falsos presentadores del mensaje de Dios. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Ocuparnos de lo que está escrito, usar los elementos que tenemos, la Biblia, la palabra de Dios. Y le dije antes, si Dios nos guía, pues usted va a escuchar mensajes como estos de ocasión en ocasión. No es un tema que me apasiona para estar hablando mucho, prefiero ocuparme de otros temas, y le pido a Dios de eso. Pero quiero que se pueda concluir lo que iniciamos y usted se lleve el mensaje de que estamos en necesidades. ¿Por qué? Porque los tiempos que se mencionaron en Timoteo son todavía relevantes para este momento que vivimos. Para nosotros que estamos en la casa de Dios y conocemos un poquito ya de la palabra, estar alertas o alertados de no ser fácilmente engañados o de alguna manera llevados por alguna corriente de alguna persona que con otros intereses, no los de Dios, procuraría engañar no solo a uno, sino a multitudes. Y eso es lo que nos lleva a anunciar esta palabra, hermanos. Escudriñamos también cómo el Señor le habla, Jesucristo mismo, en el libro de Mateo 24, hablándole y refiriéndose, diciendo el Señor, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera, dice la Biblia, que engañarán. ¿Qué dice la Biblia? Engañarán, si fuera posible, a sus escogidos. Si alguien me puede ocupar la pantalla ya, por favorcito, se mueve alguien rápido y me toma necesito los textos aquí rápido. Hermano Carlos, si me ayuda, please. Necesito a alguien ahí, por favor. Necesito los textos, porque si usted no aprende la palabra, hermanos, verán, esto va a ser solamente un discurso, y no quiero que sea así, quiero que quede en su mente. Usted fíjese en lo que estamos tratando, hermano, porque vamos a buscar textos aquí que son, voy a decir, crudos, específicos, y están en su Biblia, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Dice Mateo 24, repito, regresando, dice la Biblia, Jesús hablando, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, esto es lo impactante, hermano, de tal manera que engañarán, dice la Biblia, si fuera posible, aún, ¿qué dice la Biblia? A los escogidos, hermanos. Siéntase privilegiado, porque Dios te escogió a ti. Amén. Somos de un pueblo que es sacado de todo ese mundo para ser un pueblo especial para el Señor. Amén. Una nación santa, somos eso, hermanos. Amén. Pueblo escogido de Dios. Dice amén. Amén. Alégrese y gócese en eso. Si en el tiempo antes de ser cristiano la gente le decía que usted no era nadie, que usted no valía, que usted era un don nadie, eso ya pasó al pasado. Usted es un hijo de Dios. Amén. Una hija de Dios.
Tenemos un valor delante de Dios. Aleluya. Usted es más importante, dijo alguien, y yo lo reconozco. Usted es más importante que la reina de Inglaterra. Amén. Que el primer ministro de este país. Amén. Usted oye eso, amén, hermano. Usted dice, tal grado, tampoco es para que se ponga orgulloso nadie. Pero que usted lo sepa, que si ellos no se ponen en cuenta con Dios, usted es mayor que cada uno de esas gentes. Porque no es lo que este mundo otorga en posición o título, es lo que Dios le otorgue en posición, pero respecto a la sangre de Cristo que fue derramada en el cruz del Calvario, hermanos. Porque solo Cristo salva. Amén. Alabado sea el Señor. Vea usted, ahora anunciando eso, le llevaba la última ocasión en el capítulo número 1 de Gálatas y el versículo 8, Gálatas 1:8. Y la Biblia nos dice, más, oiga bien, si aún nosotros, habla el apóstol Pablo, escribe estas palabras y dice, más, si aún nosotros, repita conmigo, más, si aún nosotros. Vamos a repetirlo, hermano, vamos a repetir el versículo, ¿listo? Más, si aún nosotros, ángel del sea anatema, mas si aún nosotros, qué tremendo, hermanos. Una pausa. Le enseñé la última vez que quien escribe es el apóstol Pablo, y él se mete en un grupo que no es tan propio decirlo, pero avisa. Y esto es lo que nos está a nosotros alertando en esta noche, en esta tarde, hermanos, en este lugar. ¿Por qué? Los falsos maestros, falsos apóstoles o representantes de este evangelio van a aparecer en cualquier momento. Personas desconocidas que se presentarán como tales, pero también al contrario, podrán ser personas ya reconocidas. ¿Está escuchando? Personas que son de confianza, que han tenido en sus labios la palabra de verdad, que han tenido en su capacidad de dar el mensaje, un mensaje puro, un mensaje santo, un mensaje transparente, un mensaje bien dedicado para la gloria de Dios. Puede haber cambios en esas personas que los van a empezar a dirigir para ocupar entonces el título de falsos maestros o falsos apóstoles. ¿Está escuchando? O sea, no es solamente un desconocido que se presenta, también puede ser un reconocido que de repente cambia la enseñanza y empieza a hablar y negar las cosas que antes aceptaba y predicaba. El apóstol Pablo nos habla de él. Y ahí, como usted lo puede ver, es el mismo diciendo, si aún nosotros, si aún mi persona, si aún yo, si aún el apóstol Pablo, dice, trae otro mensaje diferente del que ya les prediqué. Y ahí aparece la condenación, porque está hablando, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir, está bajo maldición. La palabra anatema indica, está bajo maldición. ¿Cuál maldición? La maldición de Dios. ¿Me está escuchando? Oye, es grave cambiar el mensaje, hermanos. Aleluya. La Biblia dice que el que robaba no robe más. La Biblia dice que el que mentía no mienta más. ¿Está escuchando? La última vez le hablé a usted de que hay personas cristianas que creen que mentir está bien. ¿Está escuchando? Los mentirosos no entran al cielo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Los mentirosos no caben en el cielo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Bueno, porque los mentirosos no son parte de la palabra, ni de la gente, ni de las almas que Dios aceptaría en su lugar santo. La mentira no tiene parte delante de Dios, hermanos. La Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces Satanás juega con las personas que, aunque sean cristianos, todavía mienten. ¿Está escuchando? Tenemos un reto por delante, y es estar alertados por esta palabra que tenemos delante de nosotros. No podemos confiarnos, hermanos, si alguien recibe alguna revelación de la palabra, y a través de los años que llevo en el evangelio, como pastor, más como pastor que como cristiano en la iglesia, le puedo decir algo. Cualquier persona que me dice que el Señor le reveló alguna cosa, yo le digo, cuéntamela y vamos a ver.
Y después oremos a ver si esto es correcto, pero así, porque no todo lo que se diga, no todo lo que se nos ordene, no todo lo que la gente reciba, que se haga o que se tenga que hacer, deberá o debería hacerse conforme la gente diga que lo haya recibido. Tenemos que cuidar todas esas cosas, que no nos separen, no nos aparten. Y el cuidado, hermano, de no pensar de que todo lo que tú recibas, todo es de Dios, porque no todo es de Dios. Algunas cosas son, otras no son. Y hay que escudriñar todo lo que recibimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la palabra de Dios, hermanos. Así se levantan personas que de repente cambian. Nos asombramos este año anterior, hermanos, cuando apareció uno de los grandes, vamos a llamarle, personalidades de nuestros medios latinos, que vive en Sudamérica, pero se ha proyectado a nivel mundial, diciendo al mundo entero, siendo un predicador, un maestro de la palabra de Dios, que ha llevado predicaciones, enseñanzas, y ha escrito cantidades de libros, diciendo de que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, ya es tiempo de que entre en una comunión la iglesia de Jesucristo con la iglesia católico romana, y que la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica, apoye ahora al Papa que acaba de ser elegido. ¿Cuántos vieron eso? ¿No lo ha visto? Pero yo lo vi aquí, hermanos, en una enseñanza que se nos dio aquí. Cuando yo no lo había visto, no lo había escuchado, luego lo verifiqué, es correcto. Y digo, ¿qué le pasa a los siervos de Dios que yo conocí desde mis principios en este evangelio, que eran tan rectos y sanos en la fe, ahora queriendo conectarnos con una religión de la cual nosotros ya escapamos, o Dios nos tuvo en misericordia sacarnos para enseñarnos la palabra de verdad? Yo les digo una cosa, cada cual con su pensamiento, pero les digo una cosa, hermano, cuídense de no tomar la ruta de muchos que, aunque sean grandes y famosos y populares y tengan la capacidad de hablar bonito y escribir bonito y sean famosos, lo que te digan no lo tienes que hacer si contradice la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? ¿No se asombra usted cuando escucha a un grande predicador, a un grande famoso diciendo que celebrar el Día de la Bruja no es malo? ¿No se asombra usted de eso? Yo sí me asombro, hermano, y digo, pero Señor, pero si cantan tan bonito, es que no es el canto, hermanos. Pero Señor, si hablan tan bonito, pero es que no es que hable bonito, es que respete a Dios y la palabra de Dios hasta el final de sus días. Hermanos, no nos podemos dejar dirigir por aquellos grandes y famosos, aunque tengan grandes cantidades de mucha gente que los siga. Dios no nos ha llamado a seguir lo que está contrario a su palabra, hermanos. Estoy hablando de cosas de nuestros últimos momentos. Si vamos a mencionar cosas que están sucediendo, que están pasando ante nuestros ojos, delante de nosotros, cosas que se van declarando, diciendo, hermanos, por los grandes, le llamaría yo los grandes y famosos. Pero eso no nos tiene que mover. Pues la gente dice, bueno, si otros lo están haciendo, ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros? Mire, hermano, no somos del mundo. Del mundo salimos hace tiempo, y en el mundo lo que hace fulano lo quiere hacer mengano. ¿Usted entiende esa frase? Lo que hace uno lo quiere hacer el otro. Y la gente anda con sus camisas, ¿verdad? Sí, la gente anda con sus camisas. Just do it. Hágalo. ¿Qué? Haga lo que todo el mundo hace. Todo el mundo lo hace. No podemos hacer lo que todo el mundo haga, porque es el mundo. Y el mundo no puede agradar a Dios, hermanos. Cuidar nos toca nuestra fe y ser valientes en defender lo que Dios nos ha dado. Ahora, apréndase eso. No puede ser, el falso profeta no puede ser solamente un desconocido que aparece de repente. Puede ser un reconocido. Y el apóstol Pablo nos avisa, hablando y metiéndose en ese grupo de reconocidos, aún él mismo, siervo de Dios. Alabado sea Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. Así que no nos sorprendamos. La Biblia nos dice en el libro de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 11 y el versículo 13, leído en esta tarde, para iniciar nuestra presentación de hoy, hermanos. Dice la Biblia, porque estos falsos apóstoles, de esos que hablamos antes, ¿verdad? Falsos, ¿cómo le dice? Falsos apóstoles, ¿verdad?
falsos apóstoles. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, y les llama falsos apóstoles, porque el apostolado, hermano, es un ministerio que se dio a conocer cuando Jesús vino a la tierra y tomó discípulos, muchos discípulos, y de estos discípulos separó a 12 para un ministerio llamado apostolado. ¿Está escuchando? El apostolado, un ministerio llamado el apostolado. Y los apóstoles, ¿cuántos fueron? 12 apóstoles, hermanos, ¿verdad? De los 12 apóstoles. Y luego estos apóstoles, ¿verdad?, terminaron sus años, sus tiempos en esta tierra. Pero sí, terminaron su tiempo. El apostolado concluye con el último apóstol que fue elegido después que Judas fracasa su ministerio apostólico. Y entonces los apóstoles se reúnen, los que estaban todavía firmes, y decidieron elegir a otro apóstol que tomara el lugar de Judas, el traidor. Y así lo hicieron y se completó el número 12 otra vez. Pero en ese mismo tiempo el Señor llama y levanta a otro siervo de Dios llamado Saulo. Pablo se llamó también. Y Pablo, el apóstol, comienza a dar una revelación donde él avisa y dice que Dios le dio a él el ministerio apostólico para ser también, igual que los otros apóstoles, un apóstol apartado para el Señor. Aleluya. Y hasta ahí llegan los apóstoles bíblicamente hablando. ¿Me está escuchando? El resurgimiento de los apóstoles del tiempo de hoy es un asunto que ya está vamos a decir, en popularidad. Pero así, porque cualquiera se puede llamar apóstol. Y se le llama apóstol a una persona, pues claro, que tiene una trayectoria de años de servicio del Señor, que tiene mucha clase de diferentes dones y capacidades. Y se le llama apóstol al mismo tiempo también a una persona que, aparte de lo que he dicho, no solamente dice y presenta esas, vamos a llamarles señales, sino que también se le declara a esta persona cuando esta persona se dedica a plantar iglesias y hacer iglesias. Tiene que plantar una o 2 iglesias y ya es apóstol. ¿Qué tal, hermanos? ¿Me está escuchando? Dice yo, y hay gente que dice, no, usted es apóstol, vaya, levante, y hace el intento y lo logra, y si lo logra, pues ya es un apóstol. No todos los grupos se rigen por las mismas reglas, obviamente, pero quiero que entiendan que el apogeo de esos títulos de apóstoles de estos tiempos modernos que estamos viviendo en la Iglesia del Señor, en diferentes grupos y denominaciones que hoy existen, pero ha llevado a un abuso de poder. El apóstol es más que un pastor. El apóstol es más que cualquier liderazgo encima de cualquier líder o título que exista en el medio evangélico. El apóstol es el que trae la revelación. El apóstol es el que trae el mensaje que nadie ha escuchado todavía. El apóstol es el que trae la revelación de la palabra que nadie ha podido descubrir en la Biblia. Una nueva revelación, la cual cautiva las mentes de las personas, y eso les hace a ellos una gran carta de presentación. Y yo no dudo que predican bonito, hermano, muchas cosas, ¿verdad? Sí, pero tengamos cuidado, porque no es que hable bonito o que aplique bien la palabra lo que identifica a una persona como verdadera de Dios. Aquí vamos al tema de hoy: el peligro de los falsos maestros. ¿Por qué un falso maestro, un falso apóstol, un falso evangelista, un falso predicador? Tenemos que discernirlo, tenemos que aprenderlo, porque se comportan de ciertas clases de actitudes que tenemos que aprender. Y esta tarde mi intención, con la ayuda de Dios, poderle dar un poquito de entendimiento respecto a eso, hermano. La Biblia nos dice así, dice, estos falsos apóstoles, y dice luego, otra palabra que usa, ¿cuál es? Obreros. ¿Qué dice, hermano? La palabra fraudulentos. ¿Qué significa fraudulentos? Habla de fraudes. Fraudulento es fraude. ¿Qué es fraude? ¿Qué es fraude? Fraude es cuando alguien trata de presentar una cosa que no es. Eso es fraude. Aparte del fraude que la gente le hace al gobierno, ¿verdad? Diciéndole que, ¿verdad? Sí. Cuando yo llegué a Estados Unidos, la gente me dijo, hermanos, y esto me lo dijo un hermanito que estaba conmigo en la iglesia, ¿verdad? Claro, pero sí, me dijo, mira, vamos a hacer income tax.
Y yo digo, ¿y eso qué es? No sabe, no sé. Pues yo te voy a enseñar. Cuando nos tocó, entonces la señora dijo, ¿y cuántos dependen tiene usted? ¿Cuántos dependen? Yo digo, ¿qué es eso? No saben un inglés, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y qué significa, el amigo? ¿Qué significa depende? Depende son toda la gente que dependen de ti, que comen de tu cheque. Digo, ay, está tremendo. ¿Y a quién voy a poner si yo no tengo a nadie? Y dice, ¿cuántos hermanos tienes? Y somos 8. Y tu mamá también, y tu papá también. Ponga 10. Le pregunté a la señora contadora, ¿puedo poner 10? No, es mucho. 8. Ni me acuerdo cuántos puse, hermano, pero puse un montón. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver en que cuando le hace el gobierno su income tax de usted, entonces le va a regresar a usted dinero. Oh, entonces ponga lo más que pueda. Eso me pasó en los Estados Unidos, hermanos. Y con el Social Security Number, el seguro social hecho en una máquina, falsificado, ¿verdad? Amén. Tiré los papeles y dije, bueno, si me mandan de regreso al país me voy a pelear la guerra. Y ya, vamos, echarle ganas. ¿Qué me importa ya? ¿Verdad? Y si fueron los papeles y al regreso venía un cheque. Quiero que entiendan, hermanos, eso se llama fraude. Pero yo no me había convertido. Todavía no, hermanos. Quiero que sepa, una persona que ya está en Cristo empieza a alejarse de esas prácticas. Empieza a andar rectamente. Pero hay obreros fraudulentos. Hay predicadores, habrá pastores, habrá apóstoles fraudulentos. Va a existir, aquí le llaman obreros. Gente que trabaja en las cosas de Dios, fraudulentos. ¿Está escuchando? Que van a hacer fraude, que están acostumbrados a hacerle fraude, a hacerle trampa. Fraude es trampa, hacerle trampa para sacarle provecho. Obreros con intenciones fraudulentas, que van con otros intereses, que ya no es que Dios sea glorificado, que ya no es que la obra de Dios sea beneficiada y que se pueda hacer grandes cosas para la obra del Señor, sino que van por unos asuntos personales, intereses personales. Obreros fraudulentos, gente que va a decir, soy esto otro, tengo esto otro, puedo esto otro, pero no son nada, fraudulentos. Gentes que van a intentar engañar. Gente que van a intentar, y muchos van a tener mucho éxito. Vivimos en un mundo, nuestro mundo que nos rodea. Este mundo que nos rodea, hermano, está marcado por la palabra fraude. ¿Me está escuchando? Así es. Fraude. Y qué choque fuerte recibe ese mundo cuando se enfrenta con un hijo de Dios que ama la verdad. Aleluya. Que ama la verdad. Aleluya. Me dijo mi jefe, uno de mis jefes, que fue mi jefe, ¿verdad? Fue mi jefe, me dijo, ¿cuándo te vas a meter con la señora que está allí? Digo, ¿que yo? ¿Qué? Con esa señora que está ahí. Porque hace rato que esa señora te está pidiendo. Digo, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Porque todo el mundo hace eso aquí. Digo, solo usted se está quedando atrás. Digo, mira, escúchame, Dios te dio a ti una esposa y tú andas en eso, un día te va a ir mal. Yo tengo una palabra que he dedicado a una señora, esposa, y hasta ello llego, que no importa lo que piensen otras. Tenga cuidado de lo que estén haciendo. No, pero es que usted no tiene que hacer así. Yo le digo que usted tiene los derechos, hágalo. Gente fraudulenta que va a querer empujar con un estilo de vida que el mundo tiene afuera, hermanos. ¿Me está escuchando? No podemos vivir una vida de fraude, una vida de apariencia. La gente que está mal delante de Dios, más vale que se descubra pronto, porque el pecado te va a alcanzar un día. Porque la maldad, la mentira y el fraude que está representando un día te va a alcanzar. No podemos vivir así, hermanos. Tenemos que respetar los principios que el Dios del cielo nos ha permitido adquirir. Es una riqueza de conducta, es una riqueza de vivir que el mundo no entiende. No importa que no te entienda. Usted tiene un compromiso, no con los hombres, con Dios. Y eso es lo que vale delante de Dios en esta tierra. Pero va a haber obreros fraudulentos, hermanos. Va a haber obreros fraudulentos que se van a levantar en el tiempo que ya estamos viviendo. Nos dice la Biblia que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, disfrazados. El versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Qué dice la Biblia? Como ángel de luz.
¿Sí, hermanos? El diablo, Satanás, que el Señor reprenda, se disfraza como ángel. Es un reto para muchos, porque muchas personas con mucho carisma, con mucha buena presentación, con mucha atractiva forma de conducta, va a poder engañar a muchas personas. Y eso es lo que ha traído el mayor, podemos llamarlo, el desastre de presentación del Evangelio, cuando muchos falsos, presentados como buenos, traen una repentina forma de escándalos a la iglesia del Señor, y el mundo se fija en cada paso, en cada ocasión que la iglesia o representantes falsos de la iglesia cometen errores y fracasos. Es un escándalo, hermanos. Yo les digo una cosa: si se publicara todo el bien que la iglesia de Cristo hace en esta tierra, no se compararía con todos los escándalos que el mundo utiliza para poder opacar el impacto de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Pero no importa, el mundo no va a ir por el bien que haga la iglesia, el mundo va a ir para ocuparse de todo lo que pueda desprestigiar a la iglesia de Jesucristo, y eso lo tenemos nosotros que cuidar. Es un compromiso de todos los que son creyentes. Cuide el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Dice la Biblia, así que no es extraño si también sus ministros, y habla de sus apóstoles falsos, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme, y dice la Biblia terminando en ese versículo, a sus obras. Con esto, ¿verdad?, le estoy enseñando eso. ¿Qué pasa, hermanos? Bueno, alguien puede engañar a un público, una iglesia. Alguien puede representar que es alguien, pero no es esa persona en realidad. De todas maneras, que siga viviendo su vida. No, mucha gente le ha explicado a usted el engaño de mucho cristiano falso o cristiano mediocre que anda detrás de la vida fraudulenta. Cree que pueden engañar a Dios. Y es bien fácil, hermanos. Porque muchas veces las personas piensan, no solo los predicadores, pastores, apóstoles y toda esa gente que está en títulos altos, también abajo, cualquier miembro, se engañan cuando están haciendo algo para Dios y les sale lo de Dios, o oran a Dios y Dios les responde, y su vida es una vida mediocre, una vida pecaminosa delante de Dios, y como Dios le responde su oración, y como Dios le atiende a alguna que otra cosa, o Dios lo apoya o le apoya en algo que está haciendo para el Señor, aunque está viviendo una vida mala delante de Dios, pero como Dios lo usa todavía, todo está bien. Y yo siempre preguntaba, Señor, ¿por qué no simplemente usted para de usarlos? Le voy a decir una cosa, hermano. Esa era una pregunta que el Señor mismo me dio entendimiento para responderme por mi propia cuenta. Y entendí, hermanos. Entendí. Porque Dios se va a glorificar, sea con vasos santos o sea con vasos sucios. Con vasos limpios o con vasos sucios, Dios se va a hacer glorificado. Quiero que entienda eso, porque Dios va a usar a quien Él quiera usar. Y eso no nos compete mucho a nosotros. Pero hay una cosa, que al final de la historia toda la gente va a tener que dar cuenta a Dios. Y muchos, yo le he enseñado aquí en esta congregación muchas veces, muchos en aquel día, cuando ya nos toque presentarnos todos allá delante de Él, del Dios Todopoderoso, el Señor simplemente nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Aunque predicamos, sanamos enfermos, ganamos para la gloria de Dios algunas almas, presentamos el mensaje del Señor cada vez conforme se nos dio la oportunidad. No importa lo que hayas hecho, si tu vida otra detrás, secreta, está mal delante de Dios, tú no eres conocido de Dios. Pero Dios te usa, porque Dios va a usar a quien Él quiera usar, y eso es soberanía de Dios. No lo contiendo más. No lo contiendo, porque me parece bien casi contradictorio si empiezo a pensar por qué Dios usa a alguien que no está bien con Él. Hermanos, eso lo dejo en las manos de Dios, porque la Biblia me enseña qué va a pasar al final de la historia, y eso me tranquiliza. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, dice la Biblia que cuyo fin será conforme a sus obras. Quiere decir que al final estas personas también van a dar de alguna manera
el Señor se va a ocupar de que estas personas sean avergonzadas. Sigamos. La Biblia dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 5, hermanos, dice la palabra del Señor, y le leo como está escrito. 3:5. La palabra de Dios dice así. Dice que tendrán, ¿puede leer conmigo? Que tendrán apariencia de piedad. Amén. ¿Qué tal? Escuche esto que le voy a decir. Y esto vaya para todos los que estamos hoy esta noche en este lugar o esta tarde en este lugar, hermanos. La Biblia dice, tendrán apariencia de piedad. La palabra piedad se traduce por atractivo de santidad. Un atractivo que se miran bien, se miran agradables, parecen agradables, todo parece bien, no importa. Pero la Biblia dice, tendrán apariencia de piedad, apariencia de santidad, apariencia de santos. Miren, hermano, les voy a hablar así abierto, todos, que escuchen bien, y las cámaras que nos están tomando esta tarde, hermanos, pero que escuchen bien, que en mi tiempo que he servido al Señor hasta esta fecha, son estos 30 algo y años que llevo con el Señor, he observado que mucha gente, no todos, pero mucha gente que se proclaman bien santos, súper santos, y que predican que son, pero voy a decir, feroces con la palabra, ¿verdad? Contra el pecado y tanta cosa. Yo no digo que no se pueda, no se haga eso, que se haga, se tiene que hacer, ¿verdad? Dios llama a quien quiera llamar para predicar como quiera predicar. El estilo de cada uno es diferente. Dios llama a cada uno a hacer lo que tenga que hacer. Pero es lo que he observado, que estas mismas personas luego caen en tremendos, extraordinarios escándalos delante del Señor. Y eso es triste para mí, porque digo, ¿cómo puede alguien sostener algún tipo de mensaje y palabra y estar viviendo una vida doble, estar viviendo una vida extraña, fraudulenta? ¿Está escuchando? Yo escucho, hermano, y a veces miro en el internet y observo, voy a YouTube y veo predicaciones, predicadores buenos, predican bueno, pero así, pero también me he quedado bastante así, triste, con dolor en mi corazón cuando estos han sido encontrados en falta y han aceptado que han cometido falta. Y yo digo, Señor, ¿y el mensaje entonces que predicaron, dónde queda? Algunos de ellos no reciben ni disciplina porque no tienen ni pastores. ¿Está escuchando? Algunos de esos ministerios no tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen líderes. ¿Me está escuchando? Una de las razones por las cuales yo le he dicho a ustedes, una de las razones por las cuales, mi hermano, personalmente, no pienso jamás pastorear una iglesia que no tenga un concilio de líderes. Porque cualquier pastor se aloca. Y si Dios lo bendice y lo prospera en asuntos materiales y numéricos de personas y almas, yo lo he visto con mis ojos en mi tiempo que he servido al Señor. Se ponen grandes, fuertes, se creen grandes. Lo he visto ese orgullo, y le pido a Dios, Señor, no permita que eso penetre mi cabeza jamás. Porque he visto a muchos metidos en eso y la solución para ellos es hacerse solos, independientes, para ser los dueños y señores de sus propios ministerios. Y si cuando están en problemas o dificultades no hay quien los ponga quietos y siguen en el error. Lo he visto, lo sigo viendo y todavía lo sigo apreciando, hermanos. Tengamos el cuidado. Digo, si un día usted detecta algo y usted observa algo, y estoy hablando aquí como si fuera las palabras mismas dichas 2000 años atrás por el apóstol Pablo, y usted observa algo, usted tiene los derechos completos, hermano. Coge el teléfono y hable con los otros líderes superiores. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, hermanos? Amén. Amén. Esta misma noche ya, olvídate. Aleluya. ¿Cómo se dice en inglés? Do not hesitate. Do not hesitate. Maybe it's time. Tal vez ya es el tiempo, tal vez ya es el momento, ¿verdad? Para que alguien te confronte, para que alguien me confronte y te diga, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le está sucediendo, hermano? Pero aquel que no tiene otro, sigue y no tiene quien lo reprenda. Sigue y no tiene quien venga y le diga qué le está sucediendo a usted. Hermano, pastor, porque no hay otro encima de él. No hay otro que pueda venir y confrontarlo. Eso es un peligro, hermanos. Pero yo digo, yo sigo esta línea porque aquí me metió el Señor y me mantengo ahí, hermanos.
Creo que la independencia es una de las cosas más peligrosas que un hombre y una mujer puede llegar a tener. Y no digo la independencia de ser independiente en el asunto de civil, asuntos civiles, sino la independencia que lo lleva a la autosuficiencia. Y la persona entonces empieza a crecer de una manera deforme porque no tiene quien lo corrija. ¿Está escuchando? No hay nadie, hermano, no hay nadie sobre nosotros. ¿Usted se imagina a un niño que se crece sin papá y sin mamá y no hay quien le corrija? ¿Usted se imagina eso? ¿Qué es lo que va a suceder después? Estamos hablando, hermano, de un niño que no tiene papá, que no tiene mamá, que no tiene quien lo ponga quieto, que no tiene quien le diga lo que está mal, que no tiene quien le enseñe lo que es correcto o le modele lo que debe hacer como hombre, como persona, que le debe primero cuenta a Dios y después a sus padres, si fuera así. De todas maneras, yo quiero que usted sepa que hay una conducta que tenemos que mantener y que sea la conducta que agrade a Dios, y esa es la que nos conviene. ¿Y dónde está esa conducta? Aquí está en la Biblia, hermanos. Dice la palabra del Señor. Lo llevo a la palabra. Quiero avanzar. Tengo textos aquí que Dios me puso. Y cuando estaba decía, qué tremendo, hermano. Porque dice la Biblia, ya le dije anteriormente, el fin de estas personas va a ser conforme a sus obras. Tendrán apariencia de piedad. Ya saben lo que significa piedad. Apariencia de santidad. Pero, ¿qué dice la Biblia? Negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el mensaje para cerrar ese versículo. Es esto, hermanos. Quizás eso se puede enfocar hacia cualquier líder, hacia cualquier personalidad del internet, hacia cualquier persona que usted ya reconoce como persona de trayectoria sana en la palabra. Pero si un día tú detectas que hay algo que está mal, hay algo que no concuerda, hay algo que no está sano, hay algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, que tú empiezas a detectar algo que no está bien, eso te concierne a ti, me concierne a mí. Y lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar ese peligro para no ser tomados parte de esa corriente extraña y ser afectados en nuestra conducta por aquellos otros que están vamos a llamarle, en la línea de ser nuestros modelos, pero ya no pueden ser nuestros modelos porque se han corrompido. Hay corrupción, hay contaminación, y eso no lo puede saber casi ningún cristiano si no lee la Biblia. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que saber el compromiso de un líder, de un cristiano, de un pastor, de un superior, de alguien que lleva el mensaje del Señor. Ahora, no solo hablemos del que está arriba, del pastor, del líder que está arriba, hermano. Hablemos de cualquiera en las cosas del Señor acá abajo también. Sí, porque acá abajo también, yo le explicaba a usted, cualquiera puede empezar a hablar cosas o decir cosas o opinar cosas que no son conforme a la palabra del Señor. Y cualquier cosa que se esté tratando de infiltrar dentro de la casa del Señor, dentro de doctrinas extrañas o cosas extrañas dentro de la casa del Señor, tiene que ser confrontado. Yo le pido al Señor y le digo al Señor, Señor, no permita que el pecado entre y reine en la casa de Dios. Y si así sucediera, mi Dios, esa es mi oración a Dios, hermanos. Y si así sucediera, Padre Santo, revélalo. Sácalo a luz, Señor. Porque la Biblia dice que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. ¿Usted ha leído eso? Salmo 1. Eso está en la Biblia, hermanos. Y yo no puedo evitar, hermano, cuando alguien fracasa y esconde su pecado y ocupe el altar, sucede. Y ha sucedido en la historia de nuestra iglesia, de mi tiempo hablo yo, ¿verdad? Ha sucedido, pero ¿qué pasa? La falta, hermanos, de espiritualidad, es la falta de conciencia, es la falta de un corazón que verdaderamente tema a Dios, que le hace a la gente esconder su pecado y vivir como que todo está bien, pero está mal. Pero al final el pecado sale a luz, y es mejor que salga a luz, porque cuando sale a luz el pecado, entonces comienza la restauración de esa alma. Cuando se confiesa, el que cubre su pecado no prosperará, dice la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero la Biblia dice que el que lo confiesa alcanzará ¿qué? Misericordia. Hermanos, y el pecado es una mancha, dice la Biblia, en su ágape, en su amor por Dios. El amor por Dios que usted tiene, no lo manches. Manténgalo siempre transparente, limpiecito, para que no sea una mancha en tu amor por Dios. Ese amor por Dios tiene que conservarse puro, lo más puro que tú puedas. Así que esta falsedad de presentación de persona puede ser no solamente, acuérdense, de un líder, sino que también puede ser de cualquiera que esté en el medio de nosotros.
Cualquiera, hermano. Si alguien un día te invita a hacer alguna cosa, escucha bien, como miembro de la iglesia, si alguna vez alguien te invita a ir a algún lugar, a hacer alguna cosa, a decir algo que no es de agrado a Dios, que se contradice en contra de la palabra, yo le digo a usted, ¿qué dice la Biblia? En el texto que tenemos mirando, ¿qué dice la Biblia, hermanos? A estos evita. ¿Me está escuchando? A estos evita. ¿Verdad? Si alguien se llama Eva aquí, no estamos hablando de ti. Evítalos. Apártese, aléjese, manténgase en su sitio. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Me está escuchando? Amén. No sé todos los que pasamos por el camino o los diferentes tipos de caminos de este evangelio, pero ¿puedo decir algo, hermanos? ¿Puedo decir algo? En mi tiempo que estuve con los jóvenes, cuando fui joven, en el tiempo que estuve con los jóvenes, yo descubrí que entre los jóvenes había tremendas deficiencias. Y claro, uno no está ahí para juzgar a nadie, porque también uno está luchando para poder ser mejor delante de Dios. Pero una cosa aprendí, y era mantener distancia de todos los que no podía, en mi opinión, conforme a mi conocimiento, saber que podían ser de ayuda para mí espiritualmente. Había una línea que los mantenía. Digo, no puedo pasar, porque estos hacen cosas que yo no haría. Estos dicen cosas y lenguaje, estoy hablando de lenguaje, que yo no hablaría, porque ya eso me lo quitó Dios. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Y no digo que la juventud de la iglesia aquí localmente esté mala hasta esos límites, pero, si Dios te está hablando, es hora de cambiar. ¿Me está escuchando? Si Dios te está avisando, no vaya a decir después que pase algo, sucede algo, que Dios no te avisa. ¿Me está escuchando? No solo se aplica a los jóvenes, se aplica a los hombres, se aplica a las damas. ¿Me está escuchando? Si alguna dama viene y le habla a otra y le aconseja o le dice algo que no tiene que decirle, oye, está tremendo, hermanos, ¿qué vas a hacer, mujer? Ah, pero me lo dijo la hermana fulana. No importa quién te diga, si se opone a la santidad de Dios, si se opone a lo que Dios te ha enseñado, que le agrada a Dios, a esos evita. Pida a Dios sabiduría, hermanos, en qué hacer y cómo hacer para mantener cierto límite de distancia, para no hacer como parte o participante de esas formas de conducta que algunas personas desarrollan a veces en las congregaciones. Pero la palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios, y yo se la voy a decir como está escrita. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Oye, está tremendo. Pero el peligro más grande y más impactante, destructivo, me parece que no está entre los miembros que se puedan contaminar algunos, sino que el peligro mayor está entre las cabezas. Y ese es el peligro de los falsos maestros. No solo el que es líder principal, sino cualquiera de los que Dios llame a enseñarnos la palabra de Dios, tiene que pedir a Dios que guarde su boca y con un buen testimonio para poder hablar la palabra correctamente hablando y conservarse para Dios. Porque no podemos hablar una cosa que es falsa o mentira, hermanos, porque el día que lo hagamos estamos en conflicto delante de Dios. Váyase por favorcito un momento al libro segundo de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo que buscamos es el capítulo 2, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Así en la secuencia que me entregó el Señor, esto se lo estoy dando. Amén, porque no sabía, en esos 2 días que estuvimos sometidos a esto, no sabía cómo colocar el orden, pero este es el orden que Dios me dio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice la Biblia. O léalo conmigo. Aleluya, dice la Biblia. Pero hubo también, ¿qué dice? Falsos profetas. Estamos hablando del pasado, entre el pueblo. Y ahora nos vamos al futuro. Como habrá, ¿qué dice? Entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Oiga, esa es la Biblia, la palabra, profecía. Nos avisa el Señor, nos anticipa el Espíritu Santo usando a estas personas. El apóstol Pedro nos avisa, guiado por el Espíritu Santo, de que vendrán días como hubo antes. También en los días vendrán futuros. Habrá, dice, falsos maestros. ¿Cómo los vamos a conocer? Oiga lo que dice la Biblia. Que introducirán, ¿qué dice la Biblia? Encubiertamente, ¿qué cosas?
Herejías destructoras. Primeramente me detengo ahí. Hablamos de herejías destructoras. ¿Qué es una herejía destructora? Cualquier tipo de cambios de doctrina o de enseñanza que van a traer peligros de conductas pecaminosas a la iglesia del Señor. ¿Está escuchando? Eso puede suceder, sí, hermano, puede pasarle a cualquier iglesia, a cualquier congregación. No podemos vendernos a las aparentes necesidades de crecimiento. No debe ser así, hermanos. ¿Sabe usted quién da el crecimiento de la iglesia? Dios. ¿Sabe usted quién añade las almas a la iglesia? Es Dios. Esto no es de quién es el más famoso, o la iglesia más famosa, o la iglesia más espiritual. Mira, hermano, yo te dije la última vez, si la iglesia más espiritual fuera la mejor, te voy a decir cuál era la iglesia más espiritual de los días apostólicos: la iglesia de Corinto. ¿Y cuál era la iglesia más escandalosa en pecado del tiempo aquel? Dígame, la iglesia de Corinto. La misma iglesia más espiritual, la misma iglesia más popular, más atractiva en todo, era la iglesia con escándalos mayores. ¿Y por qué eso tiene que ser así, hermano? Oye, está tremendo. Muchos dicen, es que entre más la iglesia busca, más Satanás la ataca, hermano. El que busca a Dios, dice la Biblia, que el que crea que esté firme, mire que no caiga. La Biblia dice que tú tienes que cuidar, y yo tengo que cuidar esta salvación con temor y temblor. ¿Me está escuchando? Amén. Hay mucha gente que no quiere venir al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque han visto tantos malos ejemplos. ¿Me está escuchando? La gente ha visto tanta cosa mala, tantos malos modelos, tantos malos pastores, tantos malos apóstoles, tantos malos representantes obreros del Señor, malos. Tantos malos ejemplos que la gente piensa que todo se ha contaminado y que ya no hay nadie. No, yo te muestro una cosa. Estamos viviendo días difíciles, pero todavía hay un remanente de Dios en esta tierra. Todavía hay un remanente de Dios en este mundo de pecado. Todavía hay una antorcha que está encendida y puede dar luz y calor al mundo que se pierde, hermanos. Todavía hay esperanza, sí, hermanos. Esto se va a acabar el día que Cristo venga, pero Dios va a tener gente que esté dispuesta a mantenerse firme, sólida, y a no venderse a lo que esté afuera en el mundo, o a ese evangelio mediocre que está presentando cantidad de gente fraudulenta. ¿Me está escuchando? Su nombre. Gloria. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Todo lo que respire. Alabia a Jehová, ¿verdad? Porque Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Dice la Biblia, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Coma. Luego dice la Biblia que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Le expliqué eso. Y aún, ¿qué dice la Biblia? Lea. ¿Qué dice la Biblia? Digan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos. ¿Qué dice la Biblia? Destrucción repentina. Miren, hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir esto. Porque si no, lo que no me pueda usted creer, go home later on tonight, sometime, anytime, even tomorrow if you want, among the week, anytime you want. I'll tell you this, check it out on the internet. ¿Ok? Le prohíbo que saque sobre el internet ahorita y empiece a chequear. Le prohíbo eso, porque estamos aquí, hermano, entienda la palabra. Pero les voy a decir algo, hermanos. Yo escuché a un hombre grande y famoso. Grande y famoso, hermanos. Que escuché en mi tiempo cuando me convertí, me lo escuché hace unos cuantos años atrás, porque tenía curiosidad y digo, quiero saber si, ¿verdad? Si de verdad este hombre ya se torció, y empezó a hablar. Y lo primero que empezó a hablar, porque le cogieron cabal el mensajito, ¿verdad? Así, diciendo que la salvación no es solamente a través de Jesucristo. Lo volví a escuchar. Sí, la salvación no es solamente a través de Jesucristo. Cuando yo escucho eso digo, aquí están los de la Biblia, falsos. Y entonces si Jesucristo no es lo único que salva, ¿qué más salva? ¿Qué más salva, mis hermanos? Aleluya. Créame, por favorcito, que esto estamos hablando de grandes y famosos, ¿verdad? Cuidado con escuchar doctrinas falsas, posiciones de supuestas revelaciones que estos falsos apóstoles están recibiendo, falsos maestros están recibiendo. Supuesto que Dios se lo ha dado por el Espíritu, pero es un engaño fatal, hermano.
Lo único que un alma necesita en este mundo para ser salvo es aceptar a Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Yo quiero que usted lo comprenda, que usted lo afirme, que usted lo acepte, que usted lo sepa. Eso es lo que dice la Biblia. San Juan 14:6. ¿Quién lo sabe de memoria? Repítalo conmigo, lo que sabe de memoria. San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Felipe, no lo dijo Santiago, lo dijo Jesucristo mismo, hermano. No hay otro camino para venir a Dios. Y entiéndame, no todas las religiones van a Dios. Así es. Pues otra cosa que escuché allá afuera, me lo han dicho en el Jackson Square, me lo han dicho aquí por el centro, por el otro parque, Gish. La gente me ha dicho, pero usted sabe que todas las religiones conectan con Dios. Todos los caminos van a Dios, ¿verdad que sí? Yo le digo, no. Y contiendo con esa posición filosófica, o como le quieran llamar, ideología, que la gente está adoptando fuera. No es correcto, hermanos. No todos los caminos de religiones van a Dios. No, solamente hay un camino para encontrarse con el Dios real y verdadero que hizo los cielos y la tierra, y su nombre se llama Jesucristo. Aleluya. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: negarán al Señor que los rescató. Oye, ya está eso. Llegamos a ese tiempo, atraído sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2 dice: y muchos, lea conmigo, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Este es el versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué dice la Biblia? Estas personas traen, dice que traerán estas clases de palabra o mensajes, y aquí le llama sus disoluciones. Digan conmigo, disoluciones. Otra vez, hermano. Disoluciones. ¿Qué es eso, hermanos? Bueno, déjame explicarle un poquito, porque esa palabra es clave, importante para entender qué son estos falsos maestros. Mire, esta palabra, disoluciones, tiene que ver, en la parte de la química, tiene que ver con tener una clase de, póngale, solución o líquido. Líquido, si quiere. Tiene usted su líquido, tiene un envase, un líquido. Give me that bottle, please. Something like this, mira. Algo así como que tú tienes este líquido, ¿verdad que sí? ¿Lo está viendo? Está lleno, o casi lleno, ¿verdad que sí? Todavía le falta un poquito ahí, ¿verdad? Sí, todavía le falta un poquito arriba. Entonces, lo que tú vas a hacer después, que ya tienes esta solución, le vas a disolver otro líquido adentro. Y vas a procurar que el líquido que vas a entrar allá adentro, que va usted a echar, sea compatible con ese líquido. Entonces le vas a echar el líquido. Puede ser cualquier otra clase de líquido, de colores o de lo que tú quieras, que cuando se lo eches, el otro líquido se va a disolver en este. No va a acabar con este, pero lo va a alterar. Le puedes echar uno y después le echas dos, le echas tres diferentes soluciones a la solución principal. Esta es la solución principal, y luego le echas dos, o uno, dos, o más, otra clase de soluciones, y esa solución primera, principal, se contamina. La solución primera, principal, queda adulterada, alterada. ¿Está escuchando? Es como los que vienen del campo. Alguien que viene del campo, hermano. Alguien que alguna vez vio que le echaban agua a la leche para que aumentara. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Yo no sé mucho de eso, porque con vacas y bueyes no trabajé, pero quiero decirle así. Le voy a decir así. Mi padre sabía eso bien, y parientes míos lo sabían muy bien. Y ellos sabían, esta leche le echaron agua. Y yo digo, yo no siento nada. Para mí es normal. Para mí es normal. Yo no le siento nada. Esta le echaron agua. Le echaron como un litro a esto. ¿Tanto? Sí.
pero yo le siento bien, para mí está rica. Entonces, tú puedes tener esa agua contaminada y la estás bebiendo y no te das cuenta. Y para el falso maestro le echa primero una porción a ver cómo la siente la gente. Y si nadie protesta, y si nadie se altera, y si nadie se queja, oh, si ya le gustó a la gente esto, pues lo sigue, lo adopta y lo pone como parte. Quiere proyectar en su enseñanza. Luego viene y le pone otra. Y le sigue echando y cada vez va contaminando. La solución original puede ser contaminada por una, dos, tres o cuantas quiera el contaminador echar en aquella solución principal primero. Yo quiero que lo entienda, que nadie te va a traer a ti rápidamente un jugo contaminado así nada más, porque esto lo hace Satanás a través de estos falsos maestros. Despacito lo va metiendo y la gente ni cuenta se da que están ahora siguiendo un evangelio corrupto, que están escuchando una palabra contaminada, que están escuchando una palabra que ya no tiene compatibilidad con la palabra escrita en la Biblia, en esta Biblia que tiene usted delante de usted. ¿Me está escuchando? Lo que me preocupa es el versículo 2 que dice: muchos seguirán sus disoluciones. Ya aprendió lo que es disolución. Muchos seguirán sus contaminaciones. Póngalo ahí. Muchos. La palabra muchos pesa para mí. ¿Sabe por qué? Porque a la gente parece gustarle más un evangelio que es mediocre que un evangelio de palabra que le va a exigir vivir una vida consagrada para Dios, santa para Dios, que le exige que no debe mentir. ¿Qué cantidad de cristianos mentirosos hay en este tiempo, hermanos? Pero que tú no entiendas que hay una forma de vivir cristiana que Dios nos llamó a vivir, y eso es lo que tenemos que luchar por mantener. Ejercítese en las cosas santas de Dios. Si tú sabes que algo no te es propio, no lo practiques aunque otros lo estén haciendo. Y si alguien en la iglesia lo está haciendo, deja que lo haga, déjalo y ora por esas personas, porque carnal se puede poner cualquiera de la noche a la mañana. ¿Me está escuchando? Y no solamente estoy hablando de los líderes, estoy hablando de cualquiera, hermanos. Gente deja de orar y comienzan entonces a actuar ya negativamente, erróneamente, carnalmente. Seguimos, dice la Biblia: por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué dice la Biblia? Blasfemado. Compréndase eso, hermanos. Amén. No sé cuántos se dieron de cuenta de cierto predicador famosísimo que después de tener relaciones, voy a llamarle sexuales, pero de aspecto vía internet, ¿cómo le llama eso? Virtual o virtual, en español suena la misma palabra, en inglés virtual, pero así, que significa que a través de, ¿verdad?, del internet tenía relación con alguien por ahí, pero así, sexualmente, y después que fue descubierto, el hombre acepta aquello, hermanos, y yo me quedé asombrado. ¿Y cómo puede ser posible que alguien pueda tener eso? Y llevaba meses o años escondiendo eso y presentando un mensaje de predicación, pero poderoso, hermanos. Un mensaje pero cortante, un mensaje bien trazado, con unas capacidades extraordinarias, y viviendo en pecado. Y digo: Señor, si eso sucede hoy día, pues eso está pasando, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermano? Cuídate. Oh, pero ellos lo hacen, tú lo puedes hacer. Falso. Deja que otros hagan lo que quieran vivir, como quieran vivir. Usted aprenda la palabra de Dios y viva la palabra de Dios. Vive el mensaje santo. No se contamine porque otros están contaminados. ¿Quién vive? Su nombre. Bueno, versículo 3 dice, versículo 3, quiero que lea conmigo. Estamos hablando de esos mismos tipos, de esos mismos falsos. ¿Qué dice la Biblia? Y por avaricia. Lea conmigo, por favorcito todos. Y por avaricia. ¿De qué está hablando, hermanos? Dice ahí: y por avaricia harán ¿qué? ¿Mercadería de quién? Nosotros, con palabras fingidas. ¿Harán mercadería de quién? De nosotros. Vosotros era allá, hoy es nosotros. Nosotros, hermanos. Miren, hay un problema que he descubierto en los países, ¿verdad? Yo creo que, no sé si lo mencioné aquí o en otro sitio, no sé dónde, pero escuchen bien, hay un problema que descubrí, de que se predica y se enseña que los diezmos son para el pastor. ¿Me está escuchando? Y es una enseñanza, una doctrina,
Yo no digo que eso no pueda hacer, pero ¿qué me dice usted de una iglesia que tiene 1000 personas diezmando? ¿Me está escuchando? Cuando eso sucede, yo digo, Dios mío, y todo es para el pastor, todo es para el pastor. Es una enseñanza que en cierto modo no es compatible con la buena salud del pastor hablando de asuntos de economías. No, hermanos. Que si crece, entonces tiene una mejor entrada, y si su entrada es pequeña, porque el pueblo es pequeño, entonces tiene una entrada limitada. Pero cuando el pueblo crece, le entran aspiraciones de avaricia, y puede llegar a caer en el pecado de avaricia, y entonces vivir de eso, pero no vivir para eso que Dios le ha llamado a vivir. Otras palabras, hacer de su servicio a la obra de Dios un negocio, una forma de vida que lo materializa, que lo vuelve una persona que está detrás de los intereses materiales antes que de los intereses de Dios y de la obra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Esas son unas cosas que aún ahora que entré a México pregunté, porque me di cuenta de que eso sucede allá también, sucede allá, y ¿verdad? Digo, vamos a hacer las cosas claras, porque nuestra doctrina no enseña eso, así que nosotros no vamos a usar ese método allá. Si la iglesia crece, usted va a recibir un salario que se le estipule, pero no todo es el diezmo, porque si la iglesia crece, hay que invertir esos fondos para que se hagan más iglesias, para que la obra de Dios se expanda, y no para que el pastor se engorde de billete. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, hermanos? Pero la enseñanza la quiere mantener mucha gente de esa manera, y yo no puedo hacer nada, porque eso es lo que la gente aprendió. Porque la Biblia dice algo parecido, pero en la gracia de Dios no aparece así. Y cada denominación o grupo o iglesia que se levante tiene que tomar decisiones respecto de esos fondos, cómo van a ser administrados y qué van a compartir con el pastor. El pastor obviamente tendrá sus derechos, pero toda esa riqueza, yo conozco pastores que viven en una extraordinaria opulencia, extraordinaria, hermanos, en castillos, mientras muchos de sus miembros no tienen ni qué poner en su mesa. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Me está escuchando? Amén. Hermanos, sí, yo no digo que el pastor no pueda prosperar o tener cierta clase de asuntos materialmente hablando, ¿verdad? Claro que sí, se lo debe, pero hermano, hay que ganarlo, y tiene que ser algo que sea prudente, dentro de la prudencia, de que no se vaya a materializar aquel hombre. Y mucho pueblo tiene la culpa de que han hecho a sus pastores materialistas. ¿Por qué? Porque no los han limitado en las entradas de dinero que reciben. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Sí, hermanos. Aleluya, su nombre, gloria. Aleluya. ¿Verdad? Sí, pero que quede eso así, como lo estamos hablando. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En otras palabras, se van a interesar por dinero, 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 dinero. Ustedes escucharon ustedes a la pastora que se murió en el altar, y le dijo al compastor o a no sé quién que estaba ahí, le dijo, hoy muero, y después que muera le dice al pueblo que me morí porque nadie diezma. Y cayó muerta y no respiraba y no respiró. Yo no sé cómo aguantó tanto esa mujer, y no respiró. Y entonces el otro vino y le dijo al pueblo, se murió porque aquí ustedes no dan diezmo. ¿Quieren que viva? La gente decía sí, llorando, ¿verdad? Pues el Señor le dijo a ella que ella se moría a menos que ustedes vengan a poner su diezmo encima del cuerpo de ella. Y empezaron los hermanos rápido, ¿verdad?, a poner ahí sus diezmos y tanta cosa, ¿verdad? Sí, escuché de esa historia, me digo, qué tremenda imprudencia, hermanos, qué tremendo, hermanos. ¿Usted sabe quién pone el querer dar y el hacer? ¿Sabe quién lo pone? El Señor. Dios. No necesitamos asuntos fraudulentos o asuntos que como dice la Biblia aquí, hermanos, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estamos hablando de apariencias. Cuando ya los billetes estaban un poquito altos, ¿verdad? Sí, y el otro decía, falta, venga el otro que no era. Y venía allá. Entonces, respiró ella. Y se levantó, resucitó con los billetes. Quiero que usted sepa de que vivimos tiempos de ese tipo, hermanos. Esa clase. Oh, tengamos el cuidado, la delicadeza de lo que estamos mirando, que son tiempos finales que vivimos. Vaya por favorcito un ratito a 2 Corintios 2:17. Aleluya, gloria a Dios, quien vive. 2 Corintios 2:17.
Segunda de Corintios 2:17. Capítulo 2, versículo 17. Si lo tienen, amén. Ahí donde está, lo pueden leer conmigo. Yo procedo a leer la palabra de Dios. Si lo tienen, léalo conmigo. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Pues no somos como muchos que medran, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Ahora, diríjase al versículo, ya que lo tenemos por un momentito en la pantalla. Pero escuche, ahí hay algo interesante, hermanos. Me lo propuso el Espíritu Santo así, cuando estaba yo estudiando la palabra. Porque dice allí, pues, dice, no somos, dice, porque no somos como muchos. Y luego usan verbo, una palabra que está ahí, que medran. Y ahí se pierde uno. Ahí se pierde porque ese lenguaje no lo escucho yo todos los días. Entonces se me vino por el Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando el Señor? La palabra medran viene del verbo medrar. Y la palabra del verbo medrar significa esto. Mire. Esto es lo que quiere decir la Biblia allí. Medrar significa mejorar de posición social y económica. Oye, ¿y por qué no pusieron mejor eso? Medrar. Es el lenguaje antiguo que se usó, el griego que se tradujo al español, y esa fue la mejor palabra que se pudo colocar ahí, pensando que la pudiésemos todos interpretar en este tiempo. Pero escúcheme bien, no somos muchos, dice, como muchos que medran. Ahora, ¿qué le interpretamos ahí? No somos como muchos que quieren alcanzar posición económica y social. ¿Me está escuchando? ¿Sabía usted que hoy día tenemos una fiebre de pastor? No digo todo, pero hay gente que dejan de hacer lo que están haciendo para hacer una iglesia. Como si la iglesia fuera un club, como si la iglesia fuera una tienda de esquina. Y poner eso en una perspectiva donde se está buscando intereses materiales, económicos, financieros, una posición social, una posición económica. Eso nos avisa aquí el Señor en este pasaje, falsificando, dice, la palabra de Dios. ¿Por qué nos avisa eso? Porque puede haber de ese tipo, hermanos, y cualquiera puede querer cambiar sus actitudes respecto a lo que Dios le puede haber llamado a hacer, o simplemente quizás Dios ni los ha llamado al trabajo de Él. Pero el pastorado o el llamado a servir al frente de una congregación, de una iglesia, es un deber extraordinario, hermanos. Si el Señor no lo ha llamado al individuo, es mejor que no se meta en eso. Pero así, y si Dios lo ha llamado, más vale que obedezca y sirva, porque hace falta gente que Dios haya llamado a este santo servicio del Señor a las almas. Amén. Hace falta gente que Dios lo haya llamado y que tenga convicciones y que sea una persona instruida y capacitada en la palabra del Señor, para que no equivoque el mensaje del Señor. Segunda de Pedro 2:10, por favorcito, rápido, váyame ahí los proyectores, por favorcito. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 10, y dice la palabra del Señor. Lea conmigo, por favorcito, el versículo 10, por favor. Y mayormente aquellos que siguiendo, ¿qué cosa? La carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y aquí habla otra palabra, ¿qué dice? Atrevidos y contumaces. ¿Está escuchando? Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Tremendo. Atrevidos. Y después dice, ¿cómo le llama? Contumaces. Me pierdo con la contumacidad. Contumacidad, o lo que es una persona contumaz. Escúcheme bien, la palabra contumaz, que es una palabra comprometedora para nuestro tiempo. Dice, una persona que está obstinado en mantener un error. Está mal y dice que sigue bien. Se le confronta y no quiere cambiar su actitud, no quiere cambiar su opinión, aunque la palabra de Dios lo contradiga. Ese es un problema a resolver. El versículo 2:13 dice esa parte, hermanos, hablando del versículo 13, dice la segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro 2:13. ¿Qué dice? ¿Lo tiene?
Lea conmigo, lea conmigo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse. El deleite cada día. Ajá. Inmundicia. Estos son, ¿qué dice la Biblia? Inmundicias y manchas, Y aún quienes aún, mientras comen con vosotros, ¿qué dice? Se recrean en sus errores. Versículo 14, ¿qué dice? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón, ¿qué dice? A la codicia, y son hijos de maldición. Entiéndame, es la palabra de Dios, hermanos. Estamos tratando de identificar ciertas cualidades y actitudes de aquellos que son falsos, personas falsas. Tienen sus ojos llenos de adulterio. Bueno, tienen sus ojos llenos de pecado. ¿Qué pasa con esas almas? Están a veces tomando control de multitudes. Están a veces entregadas a la inmundicia, al pecado, a la falsedad. Viven esa clase de vida. Y a veces uno no lo sabe, no se da cuenta. Pero llegarán tiempos en que todo pecado saldrá a luz. La Biblia dice que los pecados de algunas personas se revelan inmediato, pero para otras dice, llevarán más tiempo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora nos avisa el Señor y nos dice que no se sacian de pecar. Tampoco, hermanos, hacen una y otra y otra. Seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Personas cristianas que no están bien firmes en el Evangelio y los seducen. Yo conozco, y estábamos aquí, estoy hablando del año 1997 por ahí, hermanos, cuando pasó por estos lugares un cierto evangelista, predicador, ¿verdad? Y estuvo bastante tiempo aquí, bastantes días, pero así, hace muchos años atrás. Amén, no estábamos aquí, nosotros estábamos en el otro lugar, pero así, y de repente me llama alguien y me dice, mire hermano, quiero hablar con usted. Personas que yo no conocía, hermanos, pero eran creyentes, y le digo, ¿para qué? Es privado. Y cuando llegué, me dice, quiero que me conteste, le voy a hacer varias preguntas, hermano. Adelante. Mi esposa me acompañó ese día porque era una hermana con su madre que me estaban haciendo la pregunta, y me dice, ¿usted cree que un predicador de la palabra de Dios va a pedirle a una dama de la iglesia tener relaciones sexuales, hermanos? Y le digo, ¿y eso por qué me lo preguntan? Porque a mí me ha pasado. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerda de fulano predicador que andaba por aquí? Sí. Pues le dimos para vivir en la casa y en la noche o qué sé yo qué hora habló y dijo que yo, la mujer esta, era así, tenía él necesidad de ella porque andaba lejos de su casa y tenía ella que atenderlo a él como su mujer y que Dios lo había revelado. ¿Estoy escuchando, hermanos? Gracias a Dios esas almas no eran parte del rebaño que yo estaba pastoreando, hermano, porque si no ese hombre le echo a la policía. Créanme que me dio, pero qué terrible. Y Dios me mete en ese ¿cómo le puedo decir? En ese asunto, ¿verdad? Sí, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Sí, ¿y qué está sucediendo? ¿Y por qué Dios me envuelve en este ambiente? Bueno, lo dejo, pero que usted entienda, cuando esas cosas se dan, ¿verdad? Yo hice lo que tuve que hacer, ¿verdad? Hacer los pasos necesarios para avisar a las personas pertinentes para que no se le diera lugar más a ese predicador en ningún sitio, porque era un falso, un farsante, hermanos. Y predicaba con una unción que la gente hasta caía al piso. ¿Me está escuchando? Y se sanaban enfermos. Y hasta salían fuera demonios. Yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser? Sí sucedió. Y la dama me dijo, ¿y ahora yo qué hago? Mira, no lo vuelvas a dejar entrar a tu casa, porque te va a seguir haciendo más daño. ¿Y cómo hago? Ciérrale, cambia tu teléfono, número, no lo dejes entrar. Es un falso predicador de los que la Biblia enseña. Ven, yo le quiero que usted sepa, hermanos, que esas cosas se dan en Canadá y allá en el Polo Sur también. Amén. Cualquier sitio, falsos, fraudulentos, existen, sí existen. Es realmente lo que hablamos, es una realidad de conducta falsa. Personas que están vendidas a la carne, están vendidos. Y dice que
la palabra que tengo aquí es: seducen a las almas inconstantes, especialmente a las gentes que no tienen buen fundamento en el Evangelio todavía. Tratan de engañarlos con palabras que Dios dijo y que Dios me revela o que Dios me ha dicho así. Cuidado, no le haga caso a cualquiera. Cuidado, hermanos. Le estoy avisando. No todo el que te diga cosas, especialmente si no tiene mucha experiencia en la palabra de Dios, no le hagas caso a cualquiera que te diga cualquier cosa que se lo dijo Dios para que lo hagas, o que tengas que obedecer lo que te diga que hagas. ¿Me está escuchando? Es peligroso, hermanos. La palabra contumaz, que tiene que ver con eso, se mantienen en ese error. Esa es la clase de vida que ellos escogen. Tienen el corazón, dice, habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Gente codiciosa. Gente codiciosa. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Le conté al predicador que después de predicarnos, ¿verdad?, le di la ofrenda que tenía que darle, porque le dimos la ofrenda, porque hay que darle ofrenda. Y después que terminó la campaña o lo que fuera, ¿verdad? Sí, estamos en la casa y me dijo: quiero hablar con usted. Y me dijo: siéntese, pastor. Le digo: ¿qué quiere, hermano? Mire, hermano, usted ya me dio la ofrenda. Sí, hermano. Entonces quiero decirle que lo que usted me dio no es suficiente. Digo: ¿what? Eso es bastante, hermano. Sí, pero no es suficiente para mí. No es suficiente. ¿Y cuánto más quiere? Y me dijo el número. No le voy a decir a ustedes para que no se asusten. Y me dijo el número. Y le digo: mire, hermano, no se lo prometo, pero una cosa voy a hacer: le voy a aumentar su ofrenda. Se lo voy a hacer, hermano. Lo voy a hacer. Oiga, se lo voy a hacer, hermano. Y me miró: bueno, por favor, ¿verdad? Consulté con un par de personas y le dije: esto me pasa y necesito hacer esto. ¿Verdad? Sí. Y le entregué la otra ofrenda. ¿Verdad? Sí. Aquí está, hermano, y esto tiene que ser suficiente, porque más yo no le voy a poder dar a usted. ¿Verdad? Y eso es todo. Y después que contó la ofrenda o vio la ofrenda, dijo: más o menos. Ya, y no lo puedo contestar. Un día estaba en el teléfono. Oiga bien, un día estaba en el teléfono. Todavía está en mi casa. Digo, estaba en mi casa. ¿Sabes dónde he pasado? Estaba en la casa, ¿verdad? Sí. Y se había ido por una esquina donde nadie lo escuchaba. Cuando yo tengo que pasar por ahí, por ley tenía que pasar por ahí, a mi casa. Y yo pasé por ahí porque tengo algo que hacer, y cuando estoy en eso le dice: no. Está peleando con alguien del otro lado del teléfono. Le dice: así no está bien. Yo quiero que tú entiendas de que es cierto, sí, yo tengo 2 casas, sí, pero vamos a pagar una y la otra después. Una casa. Claro, con tantas cosas que se echan estos hombres y los hombres, si quieren sacar provecho de esto, el Evangelio no es para eso, hermano. Dígame una cosa: ¿por qué tú quieres 2 casas? Después te metes a una iglesia que no te puede dar para pagar tus 2 casas. ¿Me está escuchando? Es un problema, hermanos. Gente que ya hizo un negocio de esto. Cuidado, hermanos. Un tiempo después me llamó alguien y me dice: ¿se acuerda del predicador aquel que le recomendé? Y le digo: ah, sí, me acuerdo de él. ¿Qué pasa? Me dice: no, pues que me llamó a mí, que le llame a usted si usted lo recibe otra vez. Jamás lo recibiré en esta iglesia, porque yo no quiero a esa persona así. ¿Me puede decir la razón? No. Y si él tiene algo, que me llame. Dile que me llame a mí personalmente. Nunca me llamó, hermanos, hasta este día. Pero con esa persona yo no voy. Porque lo que una iglesia le da a un predicador, que se contente. Y si quería más, le hubiera orado a Dios y le hubiera ayunado a Dios para que Dios le diera más. Yo he visto un predicador que no me pidió nada, hermanos, una vez en esta iglesia. No me pidió nada. Y me dije: no, hermano, lo que Dios no se preocupe, yo no estoy negociando de esto. A mí Dios me provee, hermano. Y le conseguimos la ofrenda aquí que yo nunca he visto en la historia de la iglesia. Le digo: y otra cosa, éramos poquitos. Yo le dije, cuando vi la cuenta, ¿verdad? Le digo: hermano, Dios te ama. Porque esto es historia para mí y nunca lo he visto. Alguna necesidad usted tiene y Dios te está proveyendo. Pero aquí Dios te ha bendecido. Me dice: estoy asombrado, y se puso a llorar, hermanos, ¿verdad? Pero le quiero decir una cosa: yo prefiero la gente que es sincera con Dios. Amén. Y no está detrás del dinero. ¿Usted te imaginas a Jesucristo cuando le vino a aquel hombre que le sale la hija porque está así? Yo voy, pero dame 10,000 adelantados. No, hermanos,
No estamos en negocios. El negocio que hoy se hace de la iglesia, pastores que están materializados y buscando los dólares, ministros que están ministrando la palabra y llevando la enseñanza porque tienen talentos, porque han estudiado en lugares de universidades y han sacado títulos de teología o doctores en lo que sea de estas cosas bíblicas, y ahora cobran para hacer las cosas. Están mal delante de Dios. Yo quiero que usted lo sepa, hermanos. Esto no puede ser así. Son falsos maestros y la gente los llama y la gente los precia. ¿Está escuchando? Les pone precio. Cuando alguien me llama o me ha dicho y me dice de lejos, me llama de lejos, ¿puede venir tal fecha? Y yo le he dicho sí, puedo. Y me dice, ahora dígame, ¿cuánto cobra? Cuando me dicen eso, me duele mi corazón. Le digo, y entonces me respondo a mi mente, digo, esta es la gente que ha hecho el daño, que le ponen precio a la palabra. No son los predicadores necesariamente, son los otros que han acostumbrado a esto, a ponerle un precio a lo que van a traer. ¿Me está escuchando? La iglesia misma ha contaminado sus ministerios predicadores. ¿Me está escuchando? Son cositas que yo me pongo. ¿Y por qué me pide precio? Si Dios me llamó a esto, hermana, le he dicho a alguna persona, no puedo ponerte precio. Ni siquiera sé que Dios quiere con ustedes. Pero sí, no le voy a llevar lo que yo quiera. Vamos a orar a Dios para que Dios sea glorificado. Simplemente, ¿verdad? Pero cuando la gente pone eso, digo, no, yo mismo. Yo le puedo decir a una gente, mire, deme 2.500 menos, no voy. O 3.000, 4.000, le pongo precio a esas cosas, pero eso no es así, no funciona así, hermanos. Judas, capítulo 1, solo tiene un capítulo. Judas, qué bueno que Judas escribió un poquito, mire. Estoy terminando, estoy cerrando. Dice Judas, capítulo 1, sería el versículo 4, hermanos, si lo puedes encontrar. Versículo 4, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? El versículo 4, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Porque algunos hombres, lea, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo son? Hombres impíos. Eso quiere decir que de santidad solo son apariencia, que convierten, ¿qué dice la Biblia? En libertinaje, lea, la gracia de nuestro Dios. Oye, el único soberano y aún nuestro Señor Jesucristo. Llegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, apréndase eso, que por esa ruta va mucha gente. Porque cuando yo le dije el otro día que ellos se llaman o se autodenominan los ungidos, es porque ellos ocupan un lugar principal en la iglesia. Son más importantes ellos que Jesucristo. Y eso es un problema grave, porque a Jesús se le ha sacado de muchas congregaciones ya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Voy a cerrar con este versículo para darle una aplicación inmediata con una lista que le voy a leer de aquí de mis notas. Efesios 4:14. 4:14. Efesios 4:14. Se va a recordar de algo. 4:14. Dice la Biblia. Para que lea la pantallita, por favorcito. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué cosa? Las artimañas del error. La palabra que nos pierde en este versículo es estratagema. La palabra estratagema quiere decir una acción de guerra destinada a conseguir un objetivo mediante el engaño o la astucia. Cualquier idea que pueda utilizar para engañar al público, la voy a utilizar porque quiero alcanzar objetivos muy personales. No importa lo que sea, voy a engañar, y se vuelven maestros del engaño. Amén. Apréndase eso. Eso significa estratagema. Hombres con esas cualidades, con esas capacidades, lastimosamente. Dice la Biblia de esa manera. Amén. Ahora quiero llevarle a una serie que voy a dictarle para que quede esto respectivo. Va a decir a continuación, es dado mío, sino que simplemente lo he tomado de otros
que también han cooperado en la presentación de temas parecidos a este. Pero escuche bien, ¿qué podemos decir de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, de los falsos obreros, de los falsos maestros de la palabra de Dios? ¿Qué podemos decir de ellos? Que tienen ciertas cualidades que aparecen en unos y en otros, pero que al discernirlas nos van a ayudar para detectar si está sucediendo lo que aquí estamos presentando. Lo primero que estas personas poseen, hermanos, es una apariencia de un amor profundo por Dios. ¿Está escuchando? Una apariencia, y eso es engañoso para todo el mundo. Un engañoso, solo tiene el derecho, vamos a decir, la libertad para poderlo discernir alguien que tenga discernimiento del Espíritu y que vea y conecte esa actitud de mucho amor por Dios con otras actitudes que lo desconectan de un real y sincero, transparente amor por Dios. O sea, aparentan un amor por Dios, pero no lo poseen realmente. Seguimos. Pero ese es el número uno. Número dos, ¿verdad? Sí, su enseñanza siempre tratan de acomodarla a la Biblia, y así trabajan por un tiempo, porque según el tiempo vaya avanzando, van adoptando cosas que las van colocando en la presentación del mensaje que ya no tienen que ver con la Biblia. Empiezan con la Biblia y se separan de la Biblia. Y esto incluye sueños, revelaciones y cosas que no son compatibles con la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Su nombre, gloria. Amén. Amén. Estos individuos insisten en que la gente los siga. ¿Está escuchando? ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacen? Con amenazas, intimidando a la gente a que los sigan a ellos sin cuestionar. En otras palabras, no preguntes, porque es el ungido que ha hablado, y el ungido tiene el mensaje de Dios, y aunque no te parezca, tienes que aceptarlo. Cuidado con esas actitudes. A cualquiera, hermanos, lo puede confundir, pero yo le estoy diciendo en este momento ciertas cosas que se están dando y se seguirán dando si no le prestamos atención. Voy cerrando esto. Les gusta o buscan la alabanza de otras personas, que la gente los alabe, que la gente los adore. En otras palabras, buscan eso. Hablan de sí mismos en gran manera. Ellos son los grandes. El yo, ese egocentrismo es muy relevante. Número siguiente, dicen que tienen una nueva revelación. Esta nueva revelación es una mezcla de verdad con mentira. ¿Me está escuchando? Mezclan la verdad con la mentira. Y esta es una palabra que escuchamos, y me pareció, dentro de lo que escuché, que era quizás lo más correcto cuando lo escuché hace unos días atrás. Y es que estas personas, de cada 10 presentaciones, te van a hacer 8 verdades y 2 falsedades. En otras palabras, dan más verdad que mentira, y eso confunde a la gente. ¿Me está escuchando, hermanos? Con eso le hago saber esta peligrosidad a la cual estamos hoy enfrentándonos en estos días finales. Estamos de pie, hermanos. Que Dios nos ayude a conservar nuestra fe limpia delante de Dios, a consagrarnos para el Señor, a no dejarnos contaminar, que nada nos perturbe nuestro camino recto delante de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo y de su Espíritu Santo las capacidades